Te necesito ya, bendito Salvador. Me infunde dulce paz tu tierna voz de amor. Te necesito, Cristo. Sí, te necesito. Con mi corazón contrito, yo acudo a ti. Te necesito ya, tú no me dejarás, yo siempre venceré, porque conmigo estás. Te necesito, Cristo. Sí, te necesito. Con mi corazón contrito, yo acudo a ti. Yo acudo a ti, solo a ti, Jesús. Primera de Juan, el capítulo 5, verso 4 y 5 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bienvenido a su programa Fe Victoriosa con el pastor y evangelista Ricardo Escobedo. Es un gusto y un gran placer poder llegar a su hogar o donde quiera que usted está viendo este programa. Quizás hay personas ahorita que están en el hospital viendo este programa que está saliendo también en los hospitales que están teniendo cable y está entrando también por diferentes networks que sale el programa de Fe Victoriosa. Yo sé también que por razón de las cartas que nos mandan, que hay muchos prisioneros también que están viendo el programa Fe Victoriosa en las prisiones. Eso nos bendice grandemente, especialmente cuando nos escriben y nos dan sus testimonios de cómo este programa les ha sido de grande bendición. Diana y yo estamos muy, muy agradecidos con el Señor por permitirnos de poder llegar a su hogar, poder llegar a donde quiera que usted está sintonizando y está viendo este programa de Fe Victoriosa. Queremos agradecer al Señor, a todos los hermanos, ¿verdad? Los miembros del Centro Palabra de Fe, que a través de sus diezmos y ofrendas están haciendo este programa posible. Pero también tenemos socios victoriosos, tenemos esos filipenses que nos están mandando también sus ofrendas, nos están mandando también sus cartas, sus peticiones. Diana y yo tomamos tiempo para orar. Le damos gracias a Dios
que Dios está bendiciendo y siempre, siempre oramos por todos aquellos que están escribiéndonos también, ¿verdad? Y les estamos declarando que Dios les está abriendo las ventanas del cielo. Ustedes están siendo ricamente bendecidos porque usted está sembrando en buena tierra. Muchas almas están siendo salvas, personas se están quedando libres. Muchas personas nos escriben testimonios de sanidad, milagros que Dios está haciendo a través del programa de Fe Victoriosa. Estamos agradecidos con el Señor. Vamos a continuar en este glorioso tema que hemos principiado. Deleítate en Jehová. Deleítate en Jehová. Vamos a estar viendo otras escrituras en este programa, pero vamos a leer la escritura fundamental donde hemos basado este tema. Deleítate en Jehová, Salmos 37, el versículo 4 y 5. Lo voy a estar leyendo en la Reina Valera y luego también lo voy a leer en la versión, la traducción amplificada, que yo tomé la versión amplificada de inglés y lo traduje al español. Dice versículo 4 y 5 de Salmos 37, donde hemos tomado este tema, deleítate en Jehová. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomiéndate a Jehová, dice, encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. La versión amplificada, traducida del inglés al español, dice, deleítate también a sí mismo en el Señor, y Él te dará los deseos y peticiones secretas de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Echa y reposa cada una de tus cargas en Él. Confía, descansa en, depende de y estad confiado también en Él, y Él hará que pase. Y Él hará que pase. Y vimos también de que si tú te deleitas en Jehová, tienes que deleitarte en su palabra, porque Dios y su palabra es uno. En los programas anteriores he dado testimonio de cómo una mañana, tempranito, estaba yo despertando, todavía estaba medio dormido y medio despierto, y la primera cosa que oí en mi espíritu, ¿verdad? Mi espíritu, y vino también a mi alma, porque cuando el Señor me habla, cuando el Señor habla a tu corazón, tú lo oyes, y luego tu espíritu le da la información a tu alma, a tu mente, ¿verdad? Y oí estas palabras, deleítate a sí mismo en Jehová. Y luego oí estas palabras, deleítate a sí mismo en mi palabra. Deleítate a sí mismo en mi palabra. Entonces yo oí eso. Y cuando yo oí eso, el Señor me estaba diciendo algo. Él me estaba diciendo, ¿verdad? Que si yo me voy a deleitar en Jehová, voy a tener que deleitarme en su palabra. Porque es la única manera como nosotros podemos conocer de Dios, conocer a Dios, saber qué es lo que Él nos ha dicho. Si nos vamos a deleitar en Él, pero no lo conocemos, ¿cómo te puedes tú deleitar en algo que no conoces? Dios se ha revelado a nosotros a través de su palabra. Cristo Jesús es la revelación de Dios en carne. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y yo he dicho esto casi en todos los programas que hemos grabado en estas últimas semanas, ¿verdad? Estos últimos programas de la Biblia. Muchas personas dicen que la Biblia es la palabra de Dios. Es cierto, pero es más. ¿Cómo dices que es más de la palabra? Y si tú entiendes qué es lo que es la palabra de Dios, vas a entender que la palabra de Dios es Dios mismo. Dios se nos ha revelado a través de su palabra. La Biblia es una revelación, voy a mencionarlo otra vez. La Biblia es una revelación de la voluntad y del carácter y de un ser, de un infinitamente grande, perfectamente sabio y absolutamente santo Dios. Y Dios mismo es el autor de esta revelación. Dios es el autor de esa revelación. ¿Qué? La Biblia. La Biblia es una revelación de la voluntad.
Muchas personas dicen, ay, nadie va a conocer la voluntad de Dios. Nadie conocerá la voluntad de Dios porque Dios es infinito. Sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos. Escuche bien. Cuando una persona toma esos dos versos de la Biblia que se encuentran en Isaías 53, para decir eso, están mal interpretando la palabra de Dios. Qué cosa tan triste. Porque muchos, yo mismo he oído personas que a mí me han dicho que nadie puede conocer la voluntad de Dios. Pero tú puedes conocer la voluntad de Dios porque su palabra es su voluntad. Estamos hablando de deleitarte en Jehová. Así como el cuerpo físico se deleita en la comida, le trae gozo, le trae placer a todos nos gusta comer. A algunos les gusta, quizás hay personas que no les gustan ciertas cosas, pero hay otras cosas que sí le agradan. Lo que te agrada, tú te deleitas, ¿verdad? Hay otras cosas, personas que se deleitan. Vamos a hablar en este programa y en el programa que sigue, hablando de cómo así como el cuerpo se deleita o nos deleitamos, nos trae alegría, nos trae gozo, nos trae satisfacción cuando nosotros hacemos o cuando nosotros comemos, ¿verdad? Cuando tú tienes hambre, te sientes mal, te sientes triste, no te sientes bueno, en primer lugar tu energía decae, pero no solamente tu energía, hay personas que su carácter cambia también, se irritan más pronto, se enojan más pronto, su temperamento se sube más rápido. Y después de que come, ya como dice un dicho, ¿verdad? Panza llena, corazón contento. ¿Verdad? Barriga, otros dicen barriga llena, corazón contento. Bueno, diferentes países tienen otros diferentes términos, ¿verdad? Pero dice que cuando uno ya ha comido, su corazón está lleno, su corazón está contento, alegre, ¿verdad? Tiene gozo, tiene alegría. Porque comió. Así debe de ser la palabra también a tu espíritu. Tu espíritu humano necesita de la palabra de Dios. Así como tú te deleitas o tu cuerpo se deleita cuando tú comes, así debes de deleitar tu espíritu en la palabra de Dios. La palabra de Dios es pan. Dije, la palabra de Dios es comida. Cristo Jesús mismo dijo, y vamos a ver estos versículos, porque Él citó la palabra, Él citó el Antiguo Testamento cuando Él fue tentado por el diablo. Antes de ir a Mateo capítulo 4, vamos a Salmo 112, versículo 1. Salmo 112, versículo 1. Hablando de delicias, de deleitarnos. En los otros programas anteriores también ya vimos otras escrituras tan gloriosas concernientes a la palabra de Dios, que en la presencia de Dios hay abundancia de gozo. Es lo que dice la palabra de Dios. En Salmos 112 y el versículo 1, dice la palabra de Dios, ponga la atención. Dice, bienaventurado. Esa palabra bienaventurado es la palabra en otra traducción que se dice bendecido. Porque es lo que significa la palabra bienaventurado. Bienaventurado, bendecido el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos, escuche bien, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Oh, ese hombre, esa mujer, ese joven que se deleita en Jehová va a ser una persona bendecida. Dios lo va a bendecir en gran manera. Bueno, Él mismo dice que si tú te deleitas en Él, que Él te va a conceder los deseos de tu corazón. Él te va a conceder las peticiones de tu corazón, si tú te deleitas en su palabra. Si tú te deleitas en Jehová y no te estás deleitando en su palabra, entonces verdaderamente no te estás deleitando en Jehová. Si tú no te estás, vuelvo a repetir esto, quiero que usted lo entienda. Yo sé que me he repetido un montón de veces, pero es bueno que usted lo vuelva a oír. ¿Por qué? Porque yo quiero con todo mi corazón, yo eso lo siento en mi espíritu, por el Espíritu Santo. Yo quiero que cada persona que está sintonizando, que está viendo el programa de Fe Victoriosa,
que les dé un deseo ardiente, que les dé un hambre, así como a veces le dan hambre para la comida física. Oh, que te dé un hambre profunda, un hambre para la palabra de Dios, pero que no solamente te alimentes una vez por semana. Hay personas que una vez por semana van a la iglesia y se sientan a oír la palabra de Dios, y a veces eso media hora o 45 minutos, ¿verdad? Que está oyendo la palabra, está siendo interrumpida, está siendo distraída, no está poniéndole suma atención a la palabra. 10 minutos después de que se termine el mensaje, se le olvidó lo que oyó, se va para la casa y ya para el segundo o tercer día no se acuerda de nada de lo que recibió, nada de lo que oyó. Pasa toda la semana sin alimentar su espíritu. Oh, qué cosa tan triste, qué cosa tan triste cuando el creyente espiritualmente no se está alimentando, no se está deleitando en la palabra de Dios. No vas a tener la fuerza que tú necesitas para poder resistir cuando el enemigo viene para tentarte, cuando viene con no vas a tener esa fuerza para poder resistir y vencer esa tentación. Pero si tú estás en la palabra, si tú estás deleitándote a sí mismo en la palabra de Dios, en Jehová, que su palabra, tú vas a poder sentir que estás creciendo, vas a sentir que estás madurando, vas a sentir que tú estás creciendo espiritualmente. Y cuando el enemigo venga a atacarte, porque él viene a todos, y a Jesús vino para tentarlo, también viene a ti. Y si tú no tienes la fuerza porque no estás alimentándote en la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Vas a caer en la tentación, vas a ser débil. Oh, es tiempo de que tú como hijo de Dios, como creyente, empieces a alimentarte en la palabra. Deleítate en la palabra. Fíjate, vamos a Mateo 4 y vamos a ver lo que ocurrió en la vida de Jesús. Sabemos que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se deleitaba en la presencia de su Padre. Él se deleitaba en la palabra de Dios. Él mismo lo va a decir aquí en Mateo 4, el versículo 1 al 4. Dice Mateo 4, vamos a Mateo capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 al 4. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahora, Jesús no había comido por 40 días y 40 noches. Y la Biblia bien claro dice que él tuvo hambre. Oh, él tuvo un hambre de los más fuertes que cualquier humano había tenido, porque ya después de 40 días te da un hambre tan fuerte que si no comes después de eso, ya el cuerpo no va a estar, el cuerpo ya no puede recibir comida. Y ya esa persona se va a morir por razón de que ya su mismo cuerpo ya no puede. Entonces, el tiempo que Jesús había ayunado, Satanás esperó hasta que él estaba en el 40 días, que él sabía que le iba a dar un hambre, pero de los más grandes que cualquier hambre le había dado a cualquier hombre. Entonces, en ese momento el diablo toma la oportunidad para tentarlo, y le dice el versículo 3, dice: y el tentador, que es el diablo, le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. El diablo está tentando a Jesús con algo que en ese momento él necesita para poder existir, para poder vivir, si él no come, se va a morir, se va a morir. Entonces el diablo, sabiendo que él tiene una gran necesidad, le tenta en esa área donde él tiene más necesidad. Y él le dice: si tú eres el Hijo de Dios. Eso le vino a Jesús en su mente. Él vino, no vayas a pensar tú que el diablo se le presentó ahí, ¿verdad? Con cuerno y cola y con un tenedor ahí, ¿verdad? Una horquilla. Y diciéndole, no. Esta tentación vino así como el diablo nos tenta a todos. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo como nosotros hemos sido tentados también. En todo lo que nosotros hemos sido tentados, dice el apóstol Pablo, que él también fue tentado en todas las cosas, pero él no pecó. El Señor Jesús fue tentado en todo, pero él no pecó. Entonces, ¿cómo somos nosotros tentados? Somos nosotros tentados por nuestros sentidos, por nuestros ojos. Así como Eva fue tentada por la vista. Ella vio el fruto que era deseable para comer, para dar sabiduría.
ella fue tentada, ¿verdad? Con el deseo de querer saborear y probar ese fruto. Entonces, todos nosotros somos tentados por los sentidos, por los ojos, por los oídos, por el tocar. Entonces Jesús también fue tentado en su mente. Vino ese pensamiento: si tú eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Jesús, escucha bien porque esto te va a ayudar a ti mucho, qué hubiera pasado si Jesús no se hubiera estado deleitando en la palabra de Dios cuando él era joven, cuando él era en tiempos pasados? La Biblia dice que Jesús fue obediente a sus padres, se sujetó a sus padres por 30 años. Él no principió su ministerio hasta que no tenía 30 años. Pero la Biblia dice que él también fue una persona que iba a la sinagoga todos los sábados. Él se había acostumbrado de ir a oír y recibir la palabra de Dios. Pero yo sé que también, no solamente en la sinagoga, en los días de reposo, en los sábados, él iba a escuchar los profetas, a escuchar la ley, escuchar el Torah, que se dice, ¿verdad? El Torah en hebreo es los 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Pero yo estoy convencido de que, como un buen judío que él era, y también vino a ser un rabino, Jesús era un rabino, de que él se deleitaba diariamente en la palabra de Dios. Los judíos tienen esa costumbre y esa enseñanza de que desde muy pequeñitos a los niños les empiezan a enseñar el libro de Proverbios. A los niños pequeñitos, para aprender cómo leer. Fíjese lo que hacen ellos. Para que los niños aprendan el alfabeto hebreo, deletrean las letras con miel. Con miel. Y luego la criatura empieza a conocer las letras, y mientras que él está levantando con su lengua, lambiendo la letra de la miel, porque, ¿verdad? Ese dulce, lo dulce, ¿verdad? Y él empieza a memorizar el alfabeto. Qué sabios, ¿verdad? Los judíos. Pero de muy pequeña edad, estos empiezan a enseñarle el alfabeto hebreo para que puedan empezar a ellos mismos a leer la Biblia. Ellos les empiezan, la primera cosa que esos niños aprenden, esos judíos aprenden, y no le estoy diciendo de respeto, le estoy diciendo de la sabiduría. Por eso Dios ha bendecido a este pueblo, porque han tomado seriamente ellos lo que dice la palabra de Dios. Cuando él dice en Deuteronomio, mire, vamos a Deuteronomio para que usted pueda ver por qué es de que estos judíos hacen eso. Deuteronomio capítulo 6, vamos al libro de Deuteronomio, para que usted pueda ver qué importante para los judíos. Eso es solamente lo que están haciendo ellos. Están obedeciendo la palabra de Dios. Están cumpliendo lo que Dios les había dicho. En Deuteronomio capítulo 6. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Dice así, el versículo 4 en adelante dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Escucha bien. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos una vez por semana. No, escuche bien, no dice eso. Dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Fíjate lo que dice, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, cuando Jehová tu Dios. Ahora, todas estas instrucciones que Dios le dice a Israel concernente a su palabra, imagínense, desde muy pequeños ellos cumplieron esto. ¿Por qué? Porque ellos reconocieron que lo más importante en la vida de ellos
era Jehová Dios. Sí, era Jehová Dios, pero lo más importante para ellos era la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la manera como Dios es ser, como Dios se sirve, como Dios se adora, como Dios se obedece, cumpliendo la palabra de Dios. Muchas personas que todavía no conocen a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas necesitan abrir sus corazones en estos momentos. No tenemos mucho tiempo más, pero quiero en estos últimos momentos que tú abras tu corazón. La palabra de Dios es lo más importante en tu vida. ¿Por qué no haces esta oración conmigo? Ahí donde estás. Dios, en este día te doy gracias por verme amado tanto que tú enviaste a tu Hijo amado a morir en la cruz por mis pecados. Al tercer día resucitó de los muertos para darme vida eterna. Confieso a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Se despide de ustedes Ricardo Escobedo con Fe Victoriosa. Bendecidos. Soy feliz.